buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, en este día para dar continuidad al análisis profundo sobre la temática dominicana, caribeña, latinoamericana, europea, asiática, norteamericana, mundial, en un mundo con tantos problemas. Pero quiero arrancar el programa de hoy para analizar un mes de abril con Semana Santa, un mes de abril con la conmemoración de un nuevo aniversario de la revuelta armada de 1965 y un mes de abril con el anuncio de muchas protestas en la República Dominicana. En el año 1984, luego de una Semana Santa con alzas de precios, producto de un paquete fiscal que adoptó la administración del expresidente Salvador Jorge Blanco, que no fue solamente un paquete de medidas que establecieron alzas en los precios, sino un ordenamiento también en la parte tributaria con la creación del impuesto ITEVIS de un 6%. Y hubo muchas medidas, pero fundamentalmente el tema cambiario incidió extraordinariamente en el alza en los precios. En este mes de abril tenemos la Semana Santa, pero luego hay convocadas una serie de protestas que irían hasta el área del Mosquito, allá en Friusa, una zona que es la novedad del momento, de que ahí estarían residiendo muchos haitianos, mientras ya es un tema súper conocido la versión de que Friusa es un territorio del cual han querido adueñarse los haitianos. Si tenemos anuncios de protesta, de una convocatoria a protesta los días 21 y 22, han hablado hasta de una convocatoria a paro nacional para reclamar poner en orden el tema del control de los haitianos indocumentados en el país. Por otro lado, hablan de una protesta el 24 al Palacio Nacional y hablan de otra protesta el 27 de abril. Pero recientemente en San Francisco de Macorís no quedaron muy contentos los organizadores del paro y anunciaron hace algunos días que no descartaban anunciar nuevas protestas en San Francisco de Macorís. Hace unos días yo comenté aquí un nuevo estilo de protesta en la autopista Santo Domingo-Samaná. La comunidad de Chirino hizo una protesta en la misma autopista reclamando
la construcción de calles. En el pasado estuvo de moda ocupar vías públicas para reclamar la construcción de vías públicas deterioradas, es decir, calles. Pero ahí, en la 6 de noviembre, los moradores de Palacio de Engombe, Santo Domingo Oeste, en la zona donde está el peaje, acaban de celebrar una protesta en la 6 de noviembre reclamando la construcción de las calles de ese sector. Ayer estuve averiguando porque todo el mundo está reclamando que le arreglen sus calles luego de que la gestión del exministro de Obras Públicas, Ascensión, no escuchaba al pueblo. Pues ayer me puse a averiguar y recibí la información de que el Ministerio de Obras Públicas, con Eduardo Estrella en las calles, ha comenzado a pavimentar calles. Creo que en Baní y en un par de sectores de la capital. El tema haitiano no es solamente el que está provocando las protestas, también las protestas comunitarias reclamando energía eléctrica, agua potable, contra las facturas carísimas del servicio eléctrico y otras reivindicaciones. Entonces, hay una mezcla sumamente analizable en Hablando la Verdad. El tema haitiano, la experiencia, lo ocurrido allá en Friusa, el tema del dólar, el dólar a este momento que estamos haciendo en vivo este programa, amaneció hoy a 63 pesos con 43 centavos, que es un dólar muy caro, que incide bastante en lo que tiene que ver con los precios. No solamente los precios de los alimentos y de la canasta familiar, sino también que hay una alta incidencia en el incremento de los precios en los materiales de construcción para usted construir una vivienda, una habitación, más costoso cada día. Y hoy amanecemos con un tema bastante complejo ligado al dólar y a la industria de la construcción, porque uno de los trabajos periodísticos de este día está concentrado en la utilización del dólar para vender las propiedades en el país. Es decir, que cada vez estamos más dolarizados. Entonces, por un lado tenemos la dolarización en la economía, un dólar más caro, facturas eléctricas escandalosas, problemas de falta de agua en muchos sectores, y hay que planificar ahora un consumo de agua, porque regularmente la cuaresma y el trayecto hacia lo que es mayo, hay siempre mucha sequía, y con el cambio climático hemos aprendido que muchas lluvias de mayo se han trasladado al mes de noviembre, con la experiencia que vivimos aquí en los últimos 2 noviembre. Hace 2 años, señores, las lluvias derrumbaron el paso a desnivel ahí en la 27 con Máximo Gómez. A la gente se le olvida. Entonces tenemos una complicación
de un abril con protestas, un abril que necesita llevar a la gente a lo que mi compañero Esteban Delgado, con quien comparto el programa Coloquio, siempre habla del uso del dinero con inteligencia en tiempos difíciles. No es solamente lo de Friusa, lo del dólar, apagones, protestas comunitarias, la recordación de abril 1965, sino también el escenario de sequía, la falta de dinero cada vez más presente en las calles, porque para bajar el dólar y para quitarle presión a la inflación hay que reducir la circulación de pesos, y vemos las frecuentes notas que el Banco Central, notas competitivas, publica. Ahí hay una con una tasa de un 10%, es decir, que va aumentando la tasa de interés para que la gente lleve dinero, se interese en esas notas, pero ese dinero, cuando se accede a las notas competitivas del Banco Central, ese dinero se retira del mercado. Y apenas hace horas yo comentaba aquí el tema de lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, donde, y lo tengo por aquí, hay un pronóstico de recesión en la economía norteamericana de una firma prestigiosa de un 35%. Yo mencioné aquí en Su Mundo TV, en el programa Coloquio, y lo quiero desarrollar ahora, el tema estanflación, bajo crecimiento pronosticado en la economía dominicana y una inflación creciente entre 2 y el 3%. Hay que ver, señores, con todo lo que acabamos de decir que estamos viviendo, ¿cuál sería el impacto de esa situación de la economía norteamericana cuando vemos un escenario que quiero agregarle a lo de la estanflación y su posibilidad en Estados Unidos? Un comunicado del Banco Central de la República Dominicana de este día revela, atención, para que vean protesta, precio, dólar, euro, todo lo que usted quiera analizar en este mes de abril. En el entorno internacional, las perspectivas económicas, dice ese documento del Banco Central, las perspectivas económicas para Estados Unidos para el año 2025 se han deteriorado, esperándose un menor crecimiento de 2%. Jaime Aristi Escuder, mi gran amigo, escribió un artículo hace unos días y hacía referencia a un pronóstico de crecimiento de la economía norteamericana menor al 2%. Este documento del Banco Central habla también de un entorno internacional de las perspectivas económicas de Estados Unidos en este 2025 que se han deteriorado, esperándose, un menor crecimiento de 2% y previendo una mayor inflación
de 2.9, es decir, casi el 3%, según Consensus Forecast, que se mantendrá por encima de la meta del 2% y durante el resto del año. Y dice que en este escenario la Reserva Federal ha pausado las reducciones de su tasa de interés de referencia y se espera que retome los recortes en la segunda mitad del año. Con tasas de interés que se mantienen elevadas, se ha incrementado el flujo de capitales a Estados Unidos, fortaleciendo la apreciación del dólar estadounidense respecto a las demás monedas del mundo. Ese factor motiva, ha estado presente en el alza del dólar dominicano, aunque yo insisto en que hay que debatir más todos los elementos que inciden en el país internamente con esta carrera alocada de querer comprar dólares. Y precisamente ayer yo decía aquí en Hablando la Verdad que los mayores demandantes de divisas no aportan una sola divisa regularmente a la economía dominicana. La economía dominicana se nutre de cerca de 15,000 millones de dólares en exportaciones y reexportaciones. Vamos a recordar que la reexportación son los productos que en la práctica consumen los turistas que vienen al país en los hoteles, y en vez de coger aviones y barcos para enviar esos productos al exterior, pues lo consumen aquí los turistas, aunque los dólares de las exportaciones llegan y los turistas aquí que pagan en dólares allá, en Estados Unidos y en Europa y donde sea, aquí lo que llegan son el dinero, una parte de lo que genera el turismo, una parte para cubrir energía eléctrica, para comprar alimentos, para el gasoil de las plantas eléctricas y todo lo que tiene que ver con la operación de los hoteles. Pues yo hablaba aquí hace menos de 24 horas sobre el tema de la demanda alocada por gente que no genera divisas, comprando divisas. Pues la Junta Monetaria, de manera correcta, ha limitado de hasta un 25%, un tope para los préstamos en moneda extranjera, que tendrán otro tope para los no generadores de divisas. Es una medida que me motivó también a hacer un comentario reciente, recordando aquellas conversaciones históricas, siempre en enero, en años anteriores, con mi gran amigo Héctor Manuel Valdés Albizu en el Banco Central, que ha hecho grandes esfuerzos por la estabilidad macroeconómica del país históricamente. Y si usted ve dos titulares que aparecen hoy, uno, el que acabo de comentar, sobre otro tope para los préstamos en moneda extranjera, y el otro tema de que el Banco Central mantiene un freno en la política monetaria para reducir la cantidad de pesos en circulación a través del M1 y el M2, que tienen que ver, el primero, con el medio circulante
en poder de la gente, en los bolsillos de la gente y en las empresas. Y el cuasi dinero, que es el M2, que usted tiene una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, y ya usted está teniendo la posibilidad de usar dinero físico sin tenerlo en las manos, pero teniendo sus dos tarjetas que le facilitan el uso del M2, del dinero que está en las cuentas bancarias y en el crédito que usted tiene con la tarjeta de crédito. En el fin de semana, yo me enteré de que hay 47,000 millones de pesos menos en las calles. El Banco Central constitucionalmente tiene como misión el control de la inflación. Y creo que con el sistema de comercialización de dólares de la banca múltiple con una pizarra que está en contacto en el acto con el Banco Central, hay la posibilidad de facilitar mayores controles para evitar el alza en el dólar. Aquí hay una demanda extraordinaria de dólares, producto de muchos factores. Aquí uno de los productos por excelencia de la banca son las tarjetas de crédito. A través de las tarjetas de crédito, la gente vive endeudándose en dólares y en pesos, pero cada vez que una persona compra 4 o 5 mil dólares con una tarjeta de crédito, esa persona va al banco a comprar dólares. Sería interesante que el Banco Central, que tiene generaciones de economistas muy capaces en sus departamentos variados, haga un estudio sobre la incidencia que tiene la demanda de dólares para el pago de las tarjetas de crédito. Incluso, ojalá se pudiera determinar masivamente qué es lo que más se compra con tarjetas de crédito. Hay unas importaciones mínimas ahí de $200 para abajo, pero aquí hay un uso de divisas muy elevado que hay que estudiar. Yo que he hecho los diplomados en economía, en ciberseguridad, que el Banco Central ha impartido, veo en estas medidas, en el control de los préstamos a los no generadores de divisas y la medida de frenar la política monetaria, muy diferente. El año pasado se hablaba de 35,000 millones para la vivienda y para la construcción. Luego del COVID se habló de una expansión del medio circulante de 210,000 millones de pesos para préstamos, pero ahora es el momento de recoger pesos para enfrentar la inflación y evitar una mayor depreciación del dólar, que por cierto es preocupante porque se ha depreciado el dólar en un el peso dominicano se ha depreciado, el dólar se aprecia, el peso dominicano se ha depreciado en 6,6%.
Y yo quiero, para despedir este segmento, hacer un par de reflexiones adicionales. ¿Cuál sería el impacto económico en la economía dominicana? El año pasado se cayó el número de turistas de la zona euro de Europa, y el documento que el Banco Central publica hoy dice que en la zona euro la actividad económica crecería apenas 0.9% en el 2025, y el país tiene una meta avalada por el Fondo Monetario Internacional, una aspiración de crecer 4.5% en este 2025. Entonces, si tenemos un entorno económico con un deterioro en la economía norteamericana y con un crecimiento económico pronosticado en la zona euro de 0.9%, tenemos que darle cabeza al impacto no solamente de los Estados Unidos con las remesas que han sido vitales y que realmente llegan al país para la estabilidad macroeconómica, la paz en los barrios, el fiao en los barrios con los colmados. Y por otra parte, el empleo de los dominicanos en Estados Unidos con este deterioro económico en Estados Unidos. Pero miren, por ejemplo, lo siguiente. ¿Cuál sería también el impacto en la llegada de turistas al país si hay un deterioro económico en la zona euro y Estados Unidos? Pero también con un crecimiento muy limitado en la economía de América Latina, con una expansión proyectada de 2.1%. La situación internacional es de preocupación, y eso que no le agregamos el impacto de los aranceles de Donald Trump y su impacto en la economía de cada país. En las últimas horas en Estados Unidos están la gente comprando vehículos fabricados en otros países por el temor al impacto negativo del arancel al 25% de los vehículos. Gracias al barril de petróleo que ha estado manejable, pero hay que ver cuál sería la situación del petróleo mientras el oro por encima de los $3,000, pero la República Dominicana regala su oro. La República Dominicana regala su oro y nos dejan los hoyos allá en Cotuí. Señores, en el ámbito nacional, dice el Banco Central, la economía se expandió en 2.2% interanual en enero, ante una moderación del componente de inversión afectada por el complejo panorama internacional. Señores, la República Dominicana habla de un registro de crecimiento de las exportaciones interanual de un 10% y de un crecimiento en la remesa de un 8%, pero también habría que ver si el entorno internacional mantendría el pronóstico de inversión extranjera directa en República Dominicana por encima de los 4.700 millones de dólares en el año 2025. Qué bueno que el Banco Central habla
de que nuevamente las reservas internacionales se acercan a los 15.000 millones de dólares al cierre de marzo, equivalente alrededor del 11% del Producto Interno Bruto y de unos 5 meses de exportación. Yo creo, y con esto despido este segmento, que el pueblo tiene derecho a la protesta. Hay que preservar el turismo. Cuidado si hay manos maestras desde fuera. Cuidado si hay conspiradores internacionales contra el turismo dominicano, uno de los más dinámicos en el Caribe, y que con su encadenamiento productivo fortalece el agro, la agroindustria, la construcción, el empleo a dominicanos, aunque hay mucha traición también en el sector turístico, queriendo aprovechar la mano de obra